Muchachos, lo más icónico es que desde la cima podemos ver el pueblo del Valle de Antón. Y lo cool es que, como les dije, está en el cráter de un antiguo volcán. Hemos venido a la India dormida. Y es que vamos a subir una de las montañas más famosas del Valle de Antón en Panamá. Y te vamos a decir cómo llegar, cuánto cuesta y qué tan cool es. Así que sin más, que empiece este video. Muchachos, y en esta ocasión hemos traído a todo el grupo de amigos porque lo cool de subir una montaña es subirlo con los amigos para que la experiencia se viva al máximo. Eso me lleva al siguiente punto. ¿Qué tengo que traer para venir preparado? Miren a Mónica, ella vino preparadísima, hasta con su palo para subir ahí arriba. Y si te preguntabas si puedes traer tu mascota, pues sí lo puedes traer. De hecho, uno de nuestros amigos trajo su mascota. Ahí está, el perrito de Arturo. Así que pues ya sabes, si quieres traer tu perrito, gato, perico, iguana, lo que tengas, tráelo. Básicamente, muchachos, cuando entran al pueblo, tienen que venir aquí. Aquí es donde te dicen cuál es la ruta para subir a la India dormida. Y es que son 3 recorridos, muchachos. Me están contando que el recorrido más largo dura alrededor de 4 horas. Evidentemente, nosotros no vamos a tomar el recorrido más largo. Aunque claro quisiéramos. No, no quiero, la verdad. Muy importante, muchachos, que antes de empezar el recorrido tienes que llegar aquí y pagar $2, que es pues básicamente el fee para subir a la montaña. Nos estaban contando que si vienes sin guía, lo más recomendable es que te mantengas adentro del sendero, que es muy fácil y está bien señalizado. Ahora, si quieres ir más extremo, te recomiendo que sí contrates tu guía, que el costo va a depender de la cantidad de personas. Aquí entre tú y yo, de lo extranjero que te veas. Oigan, antes de subir, si te da ganas de ir al baño, aquí como mi amigo Mauro, que salió huyendo por la pena, pues el baño es totalmente gratis. Hazlo ahora, no lo hagas en el monte. Sé limpio. Una de las recomendaciones que les puedo dar es que traigan efectivo, porque la entrada cuesta $2 y hay que pagarlo sí o sí en efectivo. La parte más emocionante de esto, muchachos, creo que es cuando empiezas, porque estamos como esperando lo desconocido. Y ya vamos encontrando lugares bonitos, muchachos. Empezando el recorrido encontramos esa gran piedra. Oigan, por cierto, nos acaban de dar una explicación de las piedras pintadas. Resulta que eran como un método para comunicarse entre los indios. De hecho, la piedra que acabamos de ver tiene un mapa que era básicamente para que ellos se pudieran ubicar entre los diferentes pueblos. Pero el dato más loco es que la pintura tiene una antigüedad de 1000 años, muchachos. Y la propia piedra tiene una antigüedad de 30.000 años. Obviamente no puedo corroborar eso, pero muchachos, el solo dato o el solo saberlo me deja volando la cabeza. Oigan, y hemos llegado a la primera cascada, muy bonita por cierto, donde puedes darte un chapuzón antes de seguir tu viaje. Muchachos, la naturaleza aquí es loquísima, o sea, casi no hay bulla. ¡Muchachos, saluden! ¡Woo! Muchachos, aquí Tania descubrió un charquito más grande. Tania, eres toda una Marco Polo. Algo positivo, amigos, es que ya al fin podemos deslumbrar parte del final de esta montaña. Tal vez me escuchen un poco agitado, y es que físicamente estoy bastante deteriorado, amigos. Estamos cansados, pero con la moral en alto. Y miren el equipo. Una de las partes más importantes de estos trips es disfrutar la vista, muchachos. Y quiero que disfruten conmigo esta maravillosa vista del Valle de Antón. Un dato que les va a encantar es que el Valle de Antón, el pueblo, está apostado en un antiguo cráter. Muchachos, si eso no es épico, no sé qué lo es. Muchachos,
se acerca la lluvia. Estamos llegando ya a la cima de la montaña y sinceramente siento un poco de éxtasis porque no ha estado tan fácil como pensaba. Muchachos, les tengo una buena noticia y es que hemos llegado a la India dormida. Miren esa forma, muchachos. Pues resulta, muchachos, que estas montañas tienen el nombre de la India dormida. Y es que tienen una forma como si fuera una mujer dormida. Ahora, se preguntarán, ¿cuál es la historia detrás de eso? Ya te voy a contar el bochinche. Todo empieza cuando la hija menor del indio Urraca se enamora de uno de los españoles que vinieron a conquistar a los indios que habitaban en estas montañas. Pero la muchacha era muy guapa y un indígena también se enamoró de ella. Y ahí está el problema, muchachos. Dos amores, una sola mujer. Y la hija menor se decidió por el amor del español, lo que provocó que el indígena que estaba enamorado de ella se tirara de una de las puntas de esta montaña. La hija del cacique Urraca, al sentirse mal porque había traicionado a su pueblo, porque se había enamorado de un extranjero, decidió desistir de ese amor. Se perdió en la montaña y la montaña la volvió esta forma. La tomó y la volvió parte de ella. Y por eso dicen, muchachos, que esta montaña tiene la forma de una india dormida. Vaya, amigos, una historia de un amor tóxico con un final de telenovela. Si me preguntan a mí, hay que hacerle una película a eso. Muchachos, lo más icónico es que desde la cima podemos ver el pueblo del Valle de Antón. Y lo cool es que, como les dije, está en el cráter de un antiguo volcán. La brisa aquí es fuerte y Astrid casi se cae. Adicional, muchachos, miren lo romántico que es sentarse en esa silla, viendo el vacío, viendo la inmensidad de la vida. Vaya, qué escena, muchachos. Muchachos, ya acá arriba les puedo decir que la brisa está muy fuerte, pero la vista sigue siendo muy bonita. Eso sí, muchachos, el camino no estuvo tan difícil. Si tú haces ejercicio regular, yo creo que tú puedes subir sin ningún problema. No como yo, que hago ejercicio regular y no puedo subir. Y como ningún trip está completo, si usted no va a una cascada, vamos a ir a una, muchachos, que está aquí mismo. Resulta ser que ahí está el camino principal. Esta es la primera cascada y justamente cuando empiezas el camino principal, a mano derecha vas a encontrar una cascada. Y ahí, muchachos, te puedes bañar porque la verdad que está muy cómoda. El resto de las otras dos cascadas que vas a encontrar son solamente para ver, no se ven tan bonitas para poderte bañar. Lo que sí, muchachos, es que el camino para venir a esta cascada no es para nada sencillo, muchachos. Miren lo que encontramos aquí. Y sí, ya va Tania a probar si está profundo, si la verdad es posible nadar, y parece que sí, muchachos. Quiero que sepan que paramos en todas las cascadas y ninguna, como es verano, estaba buena para poder nadar, pero esta vaya que sí estaba buena. Así que a disfrutar, muchachos. Bye. Si les gustó el video, dejen muchos likes y comentarios. hasta la próxima, muchachos. Bye.